Por medio del uso del DisplayFlex aprendimos lo exageradamente simple que es desarrollar un layout donde necesitamos varios elementos uno al lado del otro, respetando el mismo alto consistente entre los ítems. Sin embargo, así y todo, con todas las bondades del DisplayFlex, hay ciertas cosas que todavía no podemos desarrollar. Por ejemplo, dentro de las razas alienígenas de nuestro sitio, tenemos la posibilidad de ver más detalles de dos razas en particular. Por un lado, los grises, a los cuales, si le hago clic en leer más, podemos ver que tenemos información sobre esta raza alienígena, donde habíamos puesto no solamente texto representando a los grises, sino que hay también las referencias culturales de los grises en el cine y en la televisión. Ahora, en el caso de los reptilianos o Chitauri, no tenemos información. No tenemos información, por lo cual nos queda la web un poco más acotada y no llegamos a cubrir siquiera el alto de la página. Supongamos por medio segundo que lo que quiero realizar en esta sección en particular es otra galería de fotos, otra distinta, donde la estructura que quiero generar es esta. Quiero crear una grilla que no es consistente, por lo cual flotar este elemento no va a hacer que se ponga este aquí y este aquí, ni tampoco por el hecho de flotar voy a tener este en este lugar. Para estos escenarios donde ya la estructura es un poco más compleja, CSS nos ofrece algo llamado Display Grid. El Display Grid es un display de tipo grilla. Lo que va a hacer es permitir que nosotros definamos una estructura de algo llamado plantilla, que son las distintas columnas que necesito para desarrollar ese diseño en particular. Aquellas personas que vengan del universo del diseño, por ahí están más familiarizados con las grillas como retícula para diseñar. Bueno, la misma idea, pero desde CSS. Teniendo en cuenta que el Display Grid genera una grilla de tipo elemento de bloque, o sea que va a tratar de llegar al ancho máximo y separarse de lo que viene después, existe algo llamado el Display Inline Grid, un elemento de línea, pero que respeta las propiedades de estas grillas en particular. ¿Cómo vamos a hacer para generar nuestra primera grilla? Lo que necesitamos en primera instancia, lógicamente, es tener un elemento que tenga este display. Algún elemento cualquiera del HTML que tenga un display grid y todos sus hijos se van a convertir en la estructura de grilla. Podría ser un section con una serie de articles, podría ser un div con una serie de párrafos o podría ser una lista con una serie de list items adentro. Ese es el camino que yo voy a seguir. Voy a hacer una lista con todas las imágenes que quiero insertar y cada una de las imágenes estará contenida por su propio list item. Voy a venir entonces a la web, voy a buscar donde termina el texto y antes de cerrar el main y adentro del article voy a generar una lista desordenada a la cual le voy a poner su respectivo ID como para que sea más fácil después encontrarla desde CSS. Voy a venir aquí, esperen que quiero agrandar el zoom, view, y vamos a mejorar el zoom in. Lo que voy a realizar entonces es una lista que abre y que cierra y la voy a diferenciar de las demás listas para que sea más simple manejarla y le voy a poner el ID grilla. Esta grilla va a estar formada por 10 imágenes distintas. Entonces voy a poner un list item que abre y que cierra por cada una y por ahora solamente voy a poner texto. Todavía no voy a traer las imágenes. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima imagen. Guardo y voy a ir al CSS y lo primero que voy a hacer con la grilla es darle el margen de 0, el padding de 0, le voy a sacar las viñetas, lo mismo que hacemos siempre con todas nuestras listas. Entonces busco la grilla y le voy a decir que quiero un margen de 0 píxeles, un padding de 0 píxeles y un list style de tipo none. Y para que podamos ver la grilla en funcionamiento, en primera instancia le voy a decir a los list items que tengan un borde visible como para poder ver cómo estamos armando nuestra estructura. Quiero un borde de un píxel sólido rojo. Voy a nuestro HTML, actualizo y lógicamente debería tener un list item abajo del otro con el borde rojo. Lo que voy a hacer a continuación es decirle a esa grilla, a esa lista, que tenga el display de tipo grid. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que su formato va a ser de tipo grilla.
guardo, voy al navegador y actualizo, y podemos ver que en primera instancia no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque ahora le tenemos que decir nosotros cuál es la plantilla de columnas que queremos desarrollar. Esa plantilla de columnas son todas las que necesitamos para satisfacer toda la grilla. Eso quiere decir que podríamos tener hasta aquí una única columna, luego aquí tenemos seguro una columna, y aquí tenemos una columna y otra columna. O podríamos haber dicho que de aquí hasta aquí tenemos una columna, aquí tenemos otra. Todo depende de si esta imagen tendría que estar corrida más a la derecha y esta imagen en la esquina opuesta. Pero podríamos decir entonces que nuestra estructura de grillas podría ser esta. Esta misma grilla después se va a rellenar con esta información, ¿sí? Eso es lo que tenemos que definir, el listado de columnas que queremos generar. Me dejé como referencia, a modo de ayuda, que cada una de mis celdas mide 135 píxeles de ancho por 153 píxeles de alto para hacer más fácil el armado de esta grilla. ¿Qué vamos a hacer entonces? Le vamos a definir a la lista, a la que tiene el display de tipo grid, la propiedad grid template columns. Vamos a definir la plantilla de columnas necesarias para satisfacer esta grilla. Entonces, vengo aquí y le voy a decir que quiero un grid template columns, y el valor que va a aceptar el grid template columns es, separado por espacios, todos los valores o en píxeles o en porcentajes que necesitamos para crear esa cantidad de columnas. Supongamos que quiero hacer 3 columnas. Le voy a decir que quiero 200 píxeles, espacio, 500 píxeles, espacio, 100 píxeles. Guardo, voy al navegador y actualizo, y podemos ver que se creó una columna de 200 píxeles, otra de 500 y otra de 100. Lógicamente, si hay más contenido que las columnas que definimos, se van a repetir sistemáticamente para completar toda la cantidad de hijos que tenemos en esa grilla. Ahora, podemos usar otra unidad distinta, que es la unidad FR. ¿Qué es un FR? Es una fracción. ¿Una fracción de qué? De lo que sea que todavía no haya sido asignado de manera explícita. Por dar un ejemplo, tenemos 200 píxeles, 500 y 100. Esto me genera esta grilla de aquí. Pero supongo que de este lado me está quedando un aire que no fue asignado. Eso es el análogo del flex que usa el display flex. Que el display flex con un valor numérico podía asignar una cierta cantidad del espacio remanente. Bueno, si tenemos 3 fracciones y 2 fracciones, todo el espacio restante se va a dividir por 5 y se van a asignar 3 unidades al primer valor, al primer elemento, y 2 unidades al segundo elemento. O sea que le podríamos decir que luego de esto nos dé una fracción. Voy a la web, actualizo y podemos ver que todo el espacio remanente fue asignado en una columna adicional. No es nuestro escenario, nosotros lo que tenemos es un esquema de 6 columnas de 135 píxeles de ancho. O sea que debería hacer 135 6 veces. 135 píxeles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esta operatoria por ahí parece un poco tosca, un poco rústica, pero hace lo que tiene que hacer. Me generó 6 columnas con esa cantidad de celdas o de columnas, necesarias. Ahora, como eso en definitiva no es muy óptimo, sobre todo si tenemos 12 columnas o 20 columnas, tenemos la posibilidad de usar un repeat. Ese grid template columns acepta un repeat y entre paréntesis y separado por coma, cuántas veces vamos a repetir qué estructura de columnas. O sea que le pude haber dicho que en vez de hacer 6 veces esto, vamos a hacer un repeat de 6 veces, coma, esos 135 píxeles. Y a los fines técnicos de la maqueta deberíamos tener exactamente lo mismo. Tengo las 6 columnas para que vean que no es mentira. Vamos a decirle que quiero, en vez de 6, 5 columnas de 135 píxeles. Voy a la web, actualizo y en vez de 6 tengo 5 columnas de 135 píxeles cada una. Voy a volver aquí, le voy a decir que quiero 6 columnas de 135 píxeles y esta estructura de columnas, en realidad ese repeat puede ser más de un valor separado por espacios. Quiero repetir
una fracción y 200 píxeles. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si repito 2 veces este valor, voy a generar 4 columnas. La primera de una fracción y 200 píxeles y la segunda de otra fracción y 200 píxeles. O sea que voy a tener 2 columnas de 200 píxeles y de todo lo que nos ha sido asignado, el 50% para la primera y el 50% para la tercera columna. ¿Sí? De esa manera podemos definir cuál es nuestra grilla del display grid que queremos utilizar para poder hacer nuestro template de columnas.